Nunca pensé que un simple mensaje de texto pudiera hacerme temblar tanto las manos. El mensaje brilló en la pantalla de mi teléfono, clavándose en mi mente: no irás con nosotros al crucero familiar. Mi esposa preferiría que fuera solo familia. Las palabras venían de mi hijo, mi único hijo, el mismo al que le había regalado una casa completamente pagada hacía apenas unos meses. La casa que pasé noches en vela consiguiendo para él, la casa en la que invertí mis ahorros, diciéndome que era un regalo de amor, una base para su creciente familia. Y ahora, yo no era suficiente familia para sus vacaciones. Me quedé mirando esas frías palabras mientras se me oprimía el pecho. La sangre me rugía en los oídos. Mis manos, rígidas y heladas, tecleaban lentamente mi respuesta: de acuerdo. Eso fue todo lo que dije. Esa sola palabra lo contenía todo: el dolor, la traición, la comprensión. Pero incluso mientras presionaba enviar, mi mente gritaba: así que soy lo suficientemente bueno para comprar tu casa, pero no lo suficientemente bueno para sentarme a tu mesa. ¿No lo suficientemente bueno para viajar en tu maldito crucero? Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se volvió superficial, pero mi rostro permaneció inmóvil, tranquilo, casi distante. Esa parte de mí, la parte que siempre se había tragado mi orgullo, siempre había excusado sus pequeñas crueldades, murió en ese instante. El teléfono volvió a vibrar, un mensaje de Emily, mi nuera, cortés pero frío: espero que lo entiendas, es más sencillo para todos así. Más sencillo. Claro que es más sencillo, Emily. Es más sencillo ahora que tienes la casa, más sencillo ahora que crees que has asegurado tu futuro. Colgué el teléfono, con las manos ligeramente temblorosas, pero ya no lloraba. Ya no. Porque en ese preciso instante, una nueva parte de mí despertó, la parte que había sido demasiado blanda durante tanto tiempo, la parte que ya no se dejaría humillar. Pensaron que iba a aceptarlo. Se equivocaron. El silencio en mi casa se hizo más fuerte después de ese mensaje. Me senté en la misma cocina, pero ya no parecía mi cocina. El sol de la mañana se filtraba por el suelo de baldosas, tocando las viejas sillas de madera, las encimeras pulidas que había elegido, las cortinas que había cosido a mano, todo para ellos, para Matthew y Emily, para la familia que creía estar construyendo. Ahora la casa parecía un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotografías sonrientes de vacaciones que yo había financiado: Disney cuando Matthew era pequeño, Cancún cuando Emily se unió a la familia, el viaje a la cabaña de Navidad que pagué por completo, diciéndome que era mi regalo para ellos. Siempre dando, siempre poniendo excusas para sus silencios. Recordé la inauguración de la casa la primavera pasada, la casa que les compré, totalmente pagada, sin hipoteca, sin deudas, un nuevo comienzo para su matrimonio, el mejor regalo que jamás le había hecho a nadie. Emily me había estrechado las manos en aquel entonces, con lágrimas en los ojos: «Ay, Olivia, no tenías que hacer esto. Te lo agradecemos muchísimo. Siempre tendrás una habitación aquí, lo sabes». Y le creí. Claro que sí, porque las madres creen. Recordé las noches que pasé pintando yo misma su dormitorio principal cuando estaban ocupados con el trabajo, eligiendo paredes de un suave color lavanda porque Emily decía que era relajante. Pedí los muebles por internet y los monté sola en mi garaje: cada barra de cortina, cada lámpara de pie, cada manta acogedora, todo elegido con cuidado, con cariño. Era más fácil entonces mantenerme ocupada, fingir que su creciente distancia era solo estrés, solo trabajo, solo jóvenes descubriendo cosas. Pero no lo era. La verdad me pesaba en el pecho ahora. Les había sido útil durante tanto tiempo, como la que arreglaba las cosas, la financiera, la ayudante discreta, que dejaron de verme como persona. Era un recurso, una cartera. Y una vez que la cartera se vació, ya no necesitaban a la mujer que la acompañaba. A la mañana siguiente, no soporté más el silencio. Llamé a Marta. Llegó en menos de una hora,
como siempre, sin preguntas ni vacilaciones. Eso es lo que pasa con los viejos amigos, saben cuando las palabras no son necesarias de inmediato. Entró por la puerta principal, escudriñando mi rostro al instante. Lo vio antes de que yo pudiera abrir la boca. Dime, dijo en voz baja, dejando su cartera sobre la mesa de la cocina. Deslicé mi teléfono por encima de la mesa para que pudiera leer el mensaje ella misma. Apretó la mandíbula al leerlo, pero al principio no dijo nada. Simplemente negó con la cabeza lentamente, casi como si hubiera estado esperando algo así. Finalmente, habló: «Han estado planeando esto, Liv». Sus palabras me impactaron profundamente. Mi voz salió más débil de lo que quería. Pensé que quizá era solo Emily, que se le había metido en la cabeza. Pero Matthew, él no es así. Los labios de Marta se apretaron en una fina línea. Extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la mía, firme y firme. Liv, criaste a un buen chico, pero también a un chico que nunca tuvo que luchar, que siempre te hizo recoger los pedazos. Y Emily, ella lo vio. Vio en que podía moldearlo. Te hiciste pequeña para ellos, y ahora actúan como si ese fuera tu lugar. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Había pasado años suavizando cada bache de Matthew, cancelando mis propias vacaciones para cuidar a su perro, agotando mis ahorros para pagar el último de sus préstamos estudiantiles, presentándome en su casa cada vez que Emily decía que necesitaba ayuda para organizarse, siempre haciéndome útil, siempre disponible. Tienes que protegerte ahora, dijo Marta en voz baja. ¿En serio? Antes de que intenten quitarte más. La miré confundida. ¿Quitarte más? Ya lo tienen todo. La mirada de Marta se agudizó. ¿Has revisado tus cuentas últimamente? ¿Sabes si tu nombre sigue en el título de propiedad, en tus inversiones? Olivia, ¿sigues confiando en ellos? Se me hizo un nudo en el estómago. Se me aceleró el pulso. No se me había ocurrido revisar nada. ¿Por qué lo haría? Eran mi familia. Dejé que Emily se encargara de la mayoría de los pagos en línea, admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Dijo que era más fácil por cuestiones fiscales. Marta respiró hondo y se recostó en la silla, frunciendo el ceño. Liv, tienes que iniciar sesión en todo. Hoy mismo. Y si algo no te parece bien, vamos directamente a un abogado. Tragué saliva. Mis manos empezaron a temblar, pero esta vez no por miedo, sino por la comprensión, por la fría comprensión de que mi confianza había sido utilizada como arma. No era una anciana dulce e indefensa. Simplemente era demasiado confiada. Y ahora contaban con esa confianza para mantenerme callada, para mantenerme obediente, para mantenerme invisible. Pero mientras Marta me miraba fijamente, esperando mi respuesta, sentí que algo dentro de mí se endurecía, una pequeña brasa que había vivido demasiado tiempo bajo su sombra. Enderecé la espalda, con la voz firme por primera vez en días. De acuerdo. Empezamos hoy. Marta asintió. Bien. Porque aún no has terminado, y ellos no están listos para lo que viene. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese mensaje, ese texto estúpido y despiadado. Vi la sonrisita ensayada de Emily, los asentimientos ausentes de Matthew. Oí la voz de Marta resonando más fuerte que el silencio a mi alrededor: tienes que protegerte ahora. A las 2:17 de la mañana, desistí de intentar dormir. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras buscaba mi portátil. Durante años, dejé que Emily gestionara tantas cuentas en línea. Es más fácil, Olivia. No deberías tener que lidiar con todas estas cosas confusas en tu jubilación, decía, siempre con esa voz suave y melosa. Y quería creer que me estaba ayudando. Quería creer que le importaba. Pero ahora,
mis dedos se cernían sobre la pantalla de inicio de sesión con una conciencia diferente. Ingresé mis credenciales, con los dedos entumecidos por los nervios. El panel familiar se cargó. Todo parecía normal a primera vista, pero ese era el peligro, parecía normal porque nunca había sabido hacerlo mejor. Lenta y metódicamente, revisé el historial de mis cuentas, mi cuenta corriente, mis ahorros, mis inversiones para la jubilación. La mayoría de las transacciones me eran familiares, servicios públicos, comestibles, donaciones, gastos rutinarios. Pero cuanto más retrocedía, más inquieto me sentía. Múltiples transferencias, tan pequeñas que pasaban desapercibidas, cada una etiquetada en categorías como gastos del hogar, mantenimiento de la propiedad o reparaciones de emergencia. Pero no había aprobado ninguna reparación de emergencia. ¿Y los destinos de esas transferencias? Tarjetas vinculadas registradas no a mi nombre, sino en una cuenta de usuario secundaria. Hice clic más a fondo. Apareció el nombre de Emily. Se me encogió el estómago. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Había vinculado su tarjeta a mis cuentas, sin hacer mucho ruido, sin problemas, durante meses, quizá más, desfalcando, desangrándome el dinero poco a poco. No se trataba solo de excluirme del crucero. No se trataba de herir sentimientos ni de pequeñas tensiones familiares. Esto era un robo. Y Matthew, estaba demasiado ciego para verlo, o lo sabía y simplemente no le importaba mientras el dinero siguiera fluyendo. Una oleada de calor me recorrió el cuerpo, no era rabia, todavía no, sino algo más frío, más agudo. Cerré la laptop con cuidado y me recosté. La tenue luz de mi cocina iluminaba las esquinas de las fotos familiares que aún colgaban en las paredes, fotos que ahora parecían la evidencia de una elaborada estafa en la que yo había participado voluntariamente. Nunca me amaron. Amaban lo que podía darles. Me ardía la garganta, pero no brotaron las lágrimas. En cambio, susurré en la silenciosa habitación: te jugaste mi bondad, Emily. Te jugaste mi confianza. Siempre me había dicho que callar no me hacía débil, pero esta noche por fin comprendí que el silencio también podía ser agudo. Me habían subestimado. No volvería a ser tan tonta. A la mañana siguiente, ya no tenía incertidumbre. Ya no entraba en pánico. La niebla se había despejado, dejando solo una fría concentración. Llamé a mi asesor financiero con el pretexto de una consulta rutinaria. No quería levantar sospechas, todavía no hasta saber exactamente a qué me enfrentaba. Por supuesto, señora Gardner, respondió amablemente el señor Whitaker. Había gestionado mi cartera durante años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Mi hijo y mi nuera me han estado ayudando con algunos gastos de la casa, dije, manteniendo un tono sereno. Pero me gustaría asegurarme de que todo siga estructurado como lo planeamos originalmente. Abrió mis archivos mientras esperaba, esforzándome por mantener la respiración tranquila incluso con las manos temblorosas bajo el escritorio. Bueno, todo parece estable en general, aunque veo algo de actividad reciente, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Parece que se han programado varias transferencias de fondos, principalmente para cubrir las renovaciones en curso de la casa. Tragué saliva con dificultad. ¿Renovaciones? Sí, bastante importantes, la verdad. Unas cuantas sumas importantes destinadas a mejoras de diseño y anticipos a contratistas. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Y quién autorizó estas transferencias? Hubo una breve pausa. Bueno, señora Gardner, técnicamente sí. Al menos, su cuenta de representante autorizado sí. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué representante? Dudó por primera vez. Parece que su usuaria autorizada secundaria, la señora Emily Gardner, procesó estas transacciones.
Tiene pleno acceso según el poder notarial duradero que firmó la primavera pasada. Cerré los ojos brevemente. Recordé esa reunión. Emily había insistido en que firmara la documentación actualizada para facilitar las cosas en caso de emergencia. Incluso había traído al notario, sonriendo todo el tiempo. Por supuesto. Claro que sí. Gracias, señor Whitaker, dije con calma. ¿Le importaría marcar cualquier otra transacción para que la revise personalmente antes de procesarla? He decidido involucrarme más de ahora en adelante. Aceptó sin dudarlo. Cuando colgué, volví a quedarme en silencio. Ya no había dudas. Emily no ayudaba, se estaba preparándose para cuando ella y Matthew pudieran apropiarse de todo discretamente, usando esa casa como premio. Mi jubilación no era su herencia, todavía no, pero ya estaban gastando como si lo fuera. Miré el relicario de mi difunto esposo en el alféizar de la ventana, el que me regaló después de nuestro 30º aniversario. Se habría dado cuenta antes. Siempre me había advertido que tuviera cuidado, pero yo ansiaba creer en la familia. Durante años, me había empequeñecido para evitar conflictos. Pero el amor sin respeto es una prisión. Y yo acababa de encontrar la llave. Volví la mirada hacia el estante vacío al otro lado de la sala, donde solía exhibir con orgullo una foto enmarcada de la fiesta de inauguración de la casa de Matthew y Emily. La había quitado hacía 2 noches. El estante se veía mejor vacío, más luminoso. Y por primera vez, yo también. Habían apostado por mi silencio. Se arrepentirían. Esa misma tarde, caminé hasta el parque. Necesitaba aire, necesitaba un espacio que no fuera construido con mis sacrificios, lleno de muebles que les había comprado, o atormentado por fotos de personas que solo me veían como alguien útil. El viejo roble seguía en pie donde mi esposo solía sentarse todos los domingos por la tarde, leyendo el periódico mientras yo alimentaba a los patos. Había sido su lugar favorito. Lo llamaba nuestro pequeño rincón de calma. Me senté en el banco bajo sus anchas ramas, y la cálida brisa me quitó algo del peso que llevaba un buen rato oprimiendo el pecho. No dije nada, solo respiraba, solo escuchaba. Y entonces le susurré suavemente, como si todavía estuviera sentado a mi lado: «Lo habrías visto, Richard. Me habrías advertido». Mis dedos recorrieron los bordes del viejo relicario que aún llevaba, rozando con el pulgar la diminuta fecha grabada: el día que pagamos nuestra primera casa, el día que creíamos estar construyendo un futuro para nuestra familia, cuando Matthew aún era nuestro niño de ojos brillantes, con ganas de construir casas en los árboles, no proyectos. Me mordí el labio con fuerza para detener el temblor. No quería llorar, ya no. Las lágrimas se habían agotado hacía mucho. A la mañana siguiente, estaba esperando en la oficina de mi abogado antes de que abrieran la puerta. El señor Dalton había llevado mis asuntos durante años: la planificación patrimonial, la compra inicial de la casa de Matthew y Emily, incluso la documentación original que Emily insistió en que firmara cuando quería más flexibilidad para administrar las finanzas del hogar. En aquel entonces, confié en ella. Confié en todos ellos. Nunca más. Me saludó con una cálida sonrisa, pero la preocupación en sus ojos lo delató. «Olivia, no esperaba verte tan temprano». «¿Está todo bien?». Me senté frente a él y junté las manos con cuidado sobre mi regazo. Mi voz era firme, pero no suave. «Necesito revertir la donación de la casa». Parpadeó, un poco desconcertado. ¿Te refieres a la propiedad que transfiriste a nombre de Matthew y Emily? Asentí. Exactamente. Quiero que se deshaga. Quiero que bloqueen mis bienes, que se revoquen todos mis poderes financieros y que se documenten todos los documentos. Por un breve instante, dudó, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía lo que significaba. Olivia,
Esto puede generar tensión. Ya han generado tensión, respondí. Simplemente he estado demasiado ciego para verlo. Me observó un momento y asintió. Muy bien. Procedemos. Y una cosa más, añadí, con la voz aún más baja. Quiero documentación completa de cualquier actividad financiera que hayan iniciado con mis cuentas. Toda, cada retiro, cada transacción, cada autorización que Emily haya procesado. Un rastro de aprobación se dibujó en su rostro. Necesitaremos pruebas si esto se agrava. Esto va a empeorar, dije con calma. No finjamos lo contrario. Garabateó unas notas rápidas antes de levantar la vista. También podrías considerar contratar a un investigador privado. Arqueé una ceja. ¿Crees que es tan serio? La voz de Dalton se suavizó, pero era firme. Emily no solo intenta manipular. Se está posicionando para tener control a largo plazo, Olivia. Tienes activos importantes. Si ya está manipulando cuentas, probablemente esté creando un rastro documental para justificar futuras reclamaciones. Necesitamos una contraprueba, algo innegable. La idea me revolvió el estómago, pero no de miedo, sino de disposición, de claridad. Hazlo, dije. Contrata a quien confíes. Asintió. Nos encargamos de lo legal. El investigador se encarga del resto. Y así, sin más, todo empezó a girar. Al salir de su oficina, me sentía más ligero, no porque el problema estuviera resuelto, ni mucho menos, sino porque, por primera vez, no estaba a la defensiva. No esperaba la siguiente traición. Estaba avanzando. Al volver a subir al coche, me permití una pequeña sonrisa amarga. ¿Querían silencio? Lo tendrían. Pero sería mi tipo de silencio, el que se mueve en silencio y golpea con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó por debajo de mi puerta. Lo vi enseguida al entrar en la cocina, un sobre blanco, de esos que Emily siempre usaba para los documentos que había preparado para ayudarme. Encima del sobre había una nota adhesiva, con su letra dolorosamente familiar: fírmame cuando estés lista, mamá. Así todo será más fácil mientras estemos fuera. Me quedé paralizada. Ya se habían ido, de crucero, flotando en aguas cristalinas, tomando cócteles, riendo, mientras que aquí, en casa, su juego continuaba. Con dedos cautelosos, abrí el sobre y desdoblé la pila de documentos que contenía, cuidadosamente mecanografiados y preparados profesionalmente. A primera vista, parecían inofensivos: documentación actualizada, modificaciones rutinarias. Emily siempre había sido experta en disfrazar el control como conveniencia. Pero a medida que seguía leyendo, el nudo en el estómago se hacía más profundo. Enterrado en la letra pequeña, cuidadosamente oculto bajo un lenguaje genérico sobre racionalización patrimonial y simplificación de la autoridad, había un poder notarial permanente e irrevocable. Le daría a Emily control legal total sobre mis finanzas, mis bienes, mis decisiones médicas, mi vida entera. Sentí que se me cortaba la respiración al sentir el peso en el pecho. No se habían estado posicionando sin más. Estaban listos para llevárselo todo, no más tarde, no algún día, ahora. Me quedé allí, aferrada a las páginas, con las manos ligeramente temblorosas, no de miedo, sino de la fría comprensión de lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Emily no quería esperar a mi fallecimiento natural. Quería tener el control mientras aún estuviera viva, borrarme, educada y legalmente, sin necesidad de ensuciarse las manos. ¿Y Matthew, mi propio hijo, estaba realmente ciego o solo fingía no ver lo que ella hacía? En cualquier caso, la respuesta era igual de devastadora. Ya no eran familia. Eran depredadores con rostros familiares. Con cuidado, guardé los documentos sin firmar en el sobre, lo cerré y lo dejé sobre el mostrador como si nada.
¿Qué creyeran que no me había dado cuenta? ¿Qué pensarán que seguía siendo la misma ingenua, la que confiaba sin rechistar, la que firmaba todo lo que le ponían delante, la que sonreía y decía gracias? Pero esa mujer ya no vivía aquí. El investigador privado llegaría más tarde hoy. Mi abogado ya había empezado a preparar el papeleo para congelar todas las autorizaciones conjuntas. Y ahora, con estos documentos, tenía una prueba más, una prueba escrita de su intención. Me senté a la mesa de la cocina mientras el sol entraba a raudales por la ventana, calentándome la cara. Pensaban que seguían jugando. Pero olvidaron algo: callado no significa débil. En el momento en que devolví los documentos sin firmar a su sobre original, algo cambió en mi interior. Era extraño lo tranquilo que me sentía. Ya no estaba conmocionado. Ni siquiera estaba enojado. Estaba concentrado y muy, muy despejado. Creyeron que podrían mudarse mientras estaban fuera, que me quedaría aquí sentado, indefenso, confundido, abrumado por la jerga legal, que me sentiría honrado de ser incluido en mi propio borrado. Pero me subestimaron. Al mediodía, volví a la oficina de Dalton. Esta vez, no me recibió con preocupación. Simplemente asintió, percibiendo ya la urgencia en mi rostro. Intentaron pasarme esto mientras estaban fuera de la ciudad. Le deslicé el sobre por el escritorio. Desdobló los papeles con cuidado, frunciendo el ceño al leer. Se están volviendo atrevidos, dijo finalmente. Esto no solo es poco ético. Es abusivo. Si hubieras firmado esto, Olivia, habrían tenido el derecho legal de vender tu casa, vaciar tus cuentas e incluso ingresarte en una residencia de ancianos de su elección. Levantó la vista, esperando a que mostrara el pánico que probablemente esperaba. En cambio, le sostuve la mirada con serenidad. Entonces, aceleremos el paso. Sonrió, con un destello de respeto en los ojos. Ya tenemos la mayoría de los documentos preparados. He empezado la solicitud de reversión de la vivienda. Se están procesando las congelaciones de cuentas. El investigador privado ha comenzado su auditoría financiera. Pero después de ver esto, señaló los documentos del poder notarial, tomaremos medidas aún más drásticas. Me incliné hacia adelante. Cierren todo. Nadie toca mis cuentas excepto yo. Ni un solo dólar se mueve sin mi firma. Asintió. También estamos redactando una cláusula de protección para su patrimonio. Si intentan cualquier tipo de coerción legal en el futuro, tendremos todo un cronograma de manipulación para contrarrestarlos. Me recosté, respirando más despacio. Mis manos estaban quietas, mis hombros ya no estaban tensos. Por primera vez en meses, quizá años, ya no reaccionaba. Estaba construyendo un muro que ni siquiera verían hasta que se estrellaran contra él. Cuando volví a casa esa tarde, la casa se sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Recorrí las habitaciones con nuevos ojos. Esas paredes ya no representaban calidez ni recuerdos compartidos. Eran monumentos a mi generosidad y a su derecho. Me detuve de nuevo frente a ese estante vacío, donde solía estar la foto de la inauguración, esa foto feliz y tumbada. Metí la mano en el cajón y la saqué una vez más, contemplando sus caras sonrientes. Le susurré suavemente al marco, pensabas que estaba aquí para servirte. Mi pulgar se cernió sobre el rostro de Matthew. Pensabas que nunca te diría que no. Luego le di la vuelta a la foto y la deslicé más adentro del cajón. La dejé reposar en la oscuridad. 2 días después, sonó mi teléfono. Reconocí el número al instante, mi investigador privado. Contesté al primer timbrazo. Señora Gardner, su voz era mesurada, pero percibí la fuerza de sus palabras, quizás le interese ver lo que encontré. Cerré las cortinas antes de hablar, por instinto. Dígame.
No perdió el tiempo. Tu nuera puso la propiedad como garantía para una segunda hipoteca. Ya inició el proceso de preaprobación con una entidad privada. Presentó la documentación la semana pasada. Me quedé completamente inmóvil. Ya estaban pidiendo prestado con la casa que les había regalado, como si fuera intocable, suya para usarla sin preocupaciones. ¿Te dijeron cómo adquirieron la propiedad?, pregunté. Lo presentaron como una clara transferencia familiar, dijo rotundamente. No mencionaron la manipulación del poder notarial ni la actividad financiera no autorizada relacionada con sus cuentas. De hecho, el prestamista quedó impresionado con su generoso respaldo familiar. Me mordí la mejilla para contener el temblor. Ya no solo se llevaban mi dinero. Estaban jugando con él. Estaban acumulando deudas a costa de mi generosidad, deudas que nunca autoricé, riesgos que nunca acepté asumir. Si no hubiera iniciado este proceso en su momento, podría haber llegado a casa un día y encontrar la casa vendida, mis ahorros agotados, mis cuentas vacías. Ilegalmente, se habrían marchado sin tocar nada. ¿Saben que estás al tanto de esto?, pregunté. No, señora. Que ellos sepan, sigues tranquila en casa. Solté un suspiro lento. Bien. Que siga así. Colgamos. Me senté un rato en la tenue luz de mi sala, con el suave zumbido del refrigerador como único sonido en la casa. Esto ya no era solo una traición. Era un robo en curso. Y, sin embargo, curiosamente, no sentí pánico ni rabia, solo una fría y aguda sensación de orientación. No tuvieron cuidado porque pensaron que nunca los cuestionaría. Pensaron que seguía siendo la madre que haría lo que fuera por mantener la paz. Aún no se habían dado cuenta de algo muy simple: cuando una mujer como yo finalmente dice que no, ya es demasiado tarde para la otra parte. Me puse de pie, me alicé la blusa y miré por la ventana la casa que les había comprado. Y en ese momento de tranquilidad, sonreí. Te jugaste mi don, Emily. Ahora yo me jugaré tu futuro. Esa noche, no encendí las luces. Me senté junto a la ventana en silencio, observando cómo las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera vacía. El mundo exterior se movía con suavidad, ajeno a la tormenta que se desataba silenciosamente dentro de esas paredes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No estaba confundida. Estaba calculando. Pensaban que me derrumbaría bajo el peso de su traición. Pensaban que sus sonrisas cautelosas, sus rutinas de «solo te ayudamos, mamá», me habían dejado impotente. Pero la verdad era simple: habían construido su castillo de naipes sobre mi confianza, y ahora había dejado de contener la respiración. Vi a un vecino entrar en su casa, sus faros iluminaron brevemente mi sala. El haz de luz se reflejó en el espacio vacío de la repisa donde solía estar la foto familiar. El estante vacío ahora parecía más limpio, de verdad. Susurré al aire tranquilo: más para mí que para nadie, se jugaron mi don. Ahora yo me juego su futuro. Me sentí bien al decirlo en voz alta. Había pasado años aguantando la incomodidad, convenciéndome de que amar significaba tolerancia, de que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. Pero ser necesitada no es lo mismo que ser amada. Amaban mi dinero, mi utilidad, mi disposición a entregarlo todo sin hacer preguntas. Pero en el momento en que ya no me necesitaban personalmente, a la madre, a la mujer, me dejaron de lado con una sonrisa. Y ahora, estaban tan lejos en ese extremo que no tenía que presionar. Solo tenía que dejar de aguantarme. Cerré los ojos e imaginé el rostro de Emily, la preocupación educada y practicada, la voz dulce y ensayada que usaba siempre que quería algo. Eres como una segunda madre para mí, Olivia. Mentiras. Nadie intenta borrar a su propia madre.
Nadie esconde cuidadosamente los papeles de un poder notarial bajo formularios sin sentido a menos que lo haya planeado durante mucho tiempo. Abrí los ojos y me recosté en la silla, sintiendo cómo se enderezaba la columna. Contaban con mi silencio, pero este se había convertido en mi arma. Miré por la ventana un rato más, el aire fresco de la noche contra el cristal. Era extraño, después de todo lo que habían hecho, no me sentía destrozada. Me sentía poderosa. Los días siguientes transcurrieron como un reloj, sin emociones ni vacilaciones, solo un paso deliberado tras otro. Cada mañana, me sentaba en la oficina de Dalton, flanqueada por él a un lado y el investigador privado al otro. Trabajábamos en silencio, con eficiencia, casi con precisión clínica. Cada transacción era analizada minuciosamente, cada retiro rastreado, cada cuenta que Emily había tocado se documentaba con meticuloso cuidado. A medida que los archivos se acumulaban, debería haberme revuelto el estómago, pero no fue así. Cuanto más indagábamos, más claro se volvía todo. Emily no solo había vinculado su tarjeta personal a mis cuentas. Había usado mi fondo de jubilación para pagar deudas de tarjetas de crédito. Había canalizado dinero a cuentas privadas de inversión vinculadas a su apellido de soltera. Incluso había usado mi nombre para obtener la preaprobación de la segunda hipoteca que pretendían sacar sobre la casa que les había regalado, todo ello mientras me sonreían desde la mesa, mientras me llamaban mamá. Dalton deslizó otra declaración impresa sobre la mesa. Este patrón de engaños lo dirá todo en el tribunal, si es necesario. El investigador privado añadió, y el momento es perfecto. El crucero, la tapadera perfecta mientras te colaban estos documentos finales por debajo de la puerta. Quería que quedaras legalmente indefenso antes de que te dieras cuenta de lo que se preparaban para hacer. Asentí, dejando que los hechos se asentaran como un peso que ya no me correspondía. Es codicia disfrazada de preocupación, dije en voz baja. No querían que me fuera. Solo querían el control. Dalton me miró a los ojos. Y lo habrían conseguido, Olivia. Completamente. La mayoría de la gente firma estos documentos sin leer la letra pequeña. Pero no firmé, dije con voz plana y sólida. No, no lo hiciste, coincidió Dalton. Y ahora han dejado un rastro tan largo que podrían ahorcarse. Trabajamos hasta tarde esa noche. Para cuando me fui, el cielo había vuelto a oscurecerse, pero no me sentía cansada. No tenía miedo. Sentía algo más fuerte, un impulso. Al llegar a casa, recorrí la casa con una mirada diferente. Las cortinas que Emily había elegido, las lámparas caras que yo había comprado, las encimeras de mármol que insistió en renovar el año pasado, los armarios de cierre suave que tenía que tener porque, según ella, hacían que la casa pareciera más sofisticada, todo volvía a ser mío. Cada pieza. Lo habían arriesgado todo, suponiendo que me quedaría callada, que sería demasiado vieja, demasiado dócil, demasiado ansiosa por aferrarme a cualquier migaja de cariño que me ofrecieran. Olvidaron quién construyó esta casa. Pasé los dedos suavemente por la encimera de la cocina y susurré, intentaste borrarme mientras aún respiraba. Ahora te estoy borrando a ti mientras aún finges sonreír. Mañana sería el día en que se presentarían los documentos, se finalizaría la reversión de la vivienda y se activaría la congelación de activos. Y para cuando su crucero regresara a puerto, el mundo que creían suyo ya habría desaparecido. Y ni siquiera lo sabrían hasta que intentaran regresar a él. Los documentos estaban frente a mí, esperando. Todo estaba allí, la reversión de la casa, la protección de los bienes, la revocación total del acceso financiero de Emily. Cada resquicio legal que habían construido se había cerrado, cada centímetro de terreno que creían suyo les había sido arrebatado, todo sin una sola confrontación. Dalton permanecía en silencio al otro extremo de la mesa de conferencias. La notaria ajustó su bolígrafo, esperando. Solo faltaba mi firma.
Por un instante, mi mano se posó sobre la página, no por la duda, que ya había desaparecido, sino por la absoluta gravedad de lo que significaba ese momento. No se trataba solo de papeleo legal. Eran años de sacrificio, devoción, amor ciego y sufrimiento silencioso, todo reescrito con gruesa tinta negra. El notario levantó la vista, en un silencio cortés, pero expectante. Mi mano no tembló cuando finalmente apreté el bolígrafo sobre el papel y firmé, una página, luego otra, y otra. Con cada firma, me sentía más ligero. Cuando se firmó el último documento, Dalton recogió las páginas cuidadosamente, con expresión firme pero una voz tranquila y satisfecha. Hecho, Olivia. Revocación total. La casa vuelve a ser tuya. Todas las autorizaciones financieras que tenían han sido anuladas. Ya no pueden tocar nada, ni tus cuentas, ni tus propiedades, ni siquiera tus servicios públicos. Asentí una vez, con voz tranquila. ¿Y si intentan impugnarlo? La mirada de Dalton se agudizó. Tenemos todas las pruebas necesarias, el informe completo del investigador, las transacciones no autorizadas, el poder notarial coercitivo que te introdujeron por debajo de la puerta mientras estaban convenientemente fuera de la ciudad. Si lo impugnan, se exponen. Solté un suspiro lento. El miedo se había ido. La espera había terminado. Por primera vez en años, mi futuro volvía a ser mío por completo. Al salir al fresco aire de la tarde, me detuve en las escaleras del juzgado. Su crucero atracaba en 4 días antes de que regresaran, esperando regresar al mundo que controlaban. No tenían ni idea de que las cerraduras habían cambiado. No tenían ni idea de que la casa que tanto ansiaban usar para pagar la deuda ya estaba vendida, discreta, legal e irrevocablemente, mientras ellos flotaban en un barco, creyendo que habían ganado. La venta se había finalizado apenas horas antes de que firmara la reversión, un comprador limpio, una oferta en efectivo, un cierre acelerado. El dinero ya estaba seguro en una nueva cuenta, una que no podían tocar, una que ni siquiera sabían que existía. Sonreí al sentir el viento fresco en la cara. Pensaron que estaba indefenso. Pensaron que mi silencio significaba rendición. Pero el silencio puede ser poderoso. La mañana que regresaron, ya estaba allí. Aparqué a una manzana de distancia y me quedé quieto al otro lado de la calle mientras su coche se detenía. Habían vuelto de su brillante crucero, bronceados, relajados y completamente inconscientes. Emily salió primero, con las gafas de sol bien puestas, ladrando órdenes a Matthew mientras él sacaba el equipaje del maletero. Ya estaba hablando, algo sobre la necesidad de programar una cita para la finalización de la segunda hipoteca. Matthew apenas respondió, revisando su teléfono como siempre, distante pero obediente. Entonces ambos se quedaron paralizados. 2 coches desconocidos estaban aparcados en la entrada, furgonetas de mudanzas. Una joven pareja estaba cerca de la puerta principal, charlando alegremente con el agente inmobiliario. Crucé la calle lentamente, a cada paso, con calma. Matthew fue el primero en verme. ¿Mamá? Su voz oscilaba entre la confusión y algo más, algo se asomaba a sus ojos. Miedo. Emily entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? La joven pareja sonrió cortésmente y entró con el agente inmobiliario. La puerta principal se cerró tras ellos, ahora era su puerta. Finalmente hablé, ya no tendrás que preocuparte por gestionar nada para mí. La cara de Emily se sonrojó al instante. ¿Qué demonios significa eso? La voz de Matthew se alzó. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué hay gente en casa? Dejé que el silencio se extendiera, viendo cómo su pánico crecía lentamente. Tu casa no, dije con calma. Ya no. Emily se abalanzó,
alzando la voz con ese tono estridente que siempre usaba cuando las cosas no salían como ella quería. No pueden hacer esto. Estamos en plena refinanciación. Tenemos contratos. La interrumpí, metiendo la mano en mi bolso y sacando la gruesa carpeta. Aquí están los únicos contratos que importan. Le entregué la carpeta a Matthew. Le temblaban las manos al abrirla y hojear los papeles. Su rostro palideció al leer cada página, la revocación, los documentos de venta, el informe del investigador, las copias de las transacciones no autorizadas de Emily, las pruebas de todo. Emily le arrebató los papeles, hojeando frenéticamente el contenido, con la respiración acelerada. Calculaba, buscaba lagunas, cualquier cosa que pudiera tergiversar. Nada de esto se sostendrá, espetó. Estábamos gestionando las cosas para tu beneficio. Te arrepentirás cuando te calmes. Solo intentábamos ayudarte. Mantuve la voz firme. ¿Ayuda? ¿Te refieres a vaciar mis cuentas a mis espaldas, a arriesgarte con deudas ligadas a una casa que ya ni siquiera te pertenecía, a falsificar poderes notariales y a esperar que firmara discretamente mientras estabas al otro lado del océano? Emily apretó la mandíbula. Matthew por fin habló, con la voz entrecortada. Mamá, no queríamos. Levanté la mano. Alto. La palabra fue tranquila, firme, definitiva. No pretendías que te atraparan. Ninguno habló. Por primera vez, lo vi claramente en sus rostros, ni amor ni remordimiento, solo miedo. El miedo que uno siente al darse cuenta de que la persona que subestimaron ha estado observando, esperando. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Entonces, por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa de verdad. Te jugaste mi confianza, dije. Y perdiste. El rostro de Emily se contorsionó en algo horrible. Por un instante, pareció un animal acorralado, listo para atacar, pero consciente de que la trampa ya se había cerrado. No pueden arrebatárnoslo todo, gritó. Construimos esta vida. No pueden destruirla por unos cuantos malentendidos. La respiración de Matthew se volvió superficial, sus manos aferraban la carpeta como si fuera a desaparecer si la apretaba con suficiente fuerza. Me quedé quieto, mesurado. Tú no construiste esta vida, respondí en voz baja. La tomaste, pieza a pieza, sonrisa a sonrisa. Y pensaste que te dejaría. La voz de Emily se quebró de desesperación. Tenemos derechos. Somos familia. No puedes aislarnos así como así. Podía sentir el peso de los años a mis espaldas, las innumerables veces que guardé silencio para mantener la paz, las humillaciones que soporté para ser una buena madre, la culpa, el dar, el creer. Pero hoy no. Rebusqué en mi bolso y saqué la segunda carpeta, más delgada que la primera, pero de alguna manera más pesada. La sostuve entre nosotras. Si quieres emprender acciones legales, dije con calma, esto es a lo que te enfrentarás. Se la entregué. Ella la agarró como un perro rabioso a la caza de carne. Dentro estaba el paquete completo de pruebas preparado por el investigador y Dalton, copias de cada retiro no autorizado, cada transferencia, cada declaración fraudulenta que Emily había hecho a mi nombre, cada documento que había deslizado por debajo de mi puerta mientras me sonreía. Fraude, abuso financiero a personas mayores, coacción, falsificación. Emily hojeó las páginas más rápido, respirando con más fuerza, palideciendo al ver la realidad que la envolvía. Esta vez hablé más bajo, pero con más fuerza. Si intentas llevarme a juicio, Emily, este expediente se convertirá en un registro público. Cada transacción, cada documento falsificado, cada intento de robarle a tu propia suegra. Dejé que las palabras se hundieran como un ancla. Matthew susurró, casi inaudiblemente, Emily, ¿qué hiciste? Ella giró la cabeza hacia él,
con la voz quebrada. Ni se te ocurra echarme la culpa, Matthew. No te importaba cuando entraba el dinero. Pero Matthew se quedó allí, con los ojos abiertos y los hombros hundidos bajo el peso de todo lo que se desmoronaba ante él. Los observé a ambos con atención. El matrimonio que una vez había parecido tan unido en su silenciosa crueldad se estaba resquebrajando rápidamente. Respiré hondo y pronuncié mis últimas palabras. Yo era tu madre, Matthew. Me convertiste en tu objetivo. Le temblaba el labio y agachaba la cabeza. Por un instante, vi al niño que solía ser, el niño que una vez me pidió que arreglara su camión de juguete, el que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas. Pero ese niño ya no estaba, y yo ya no lo lamentaba. Esto no es venganza, continué, con la voz más suave. Es protección. Por primera vez en años, por fin me estoy protegiendo. Emily tiró la carpeta al suelo, mirándome fijamente. Crees que has ganado, pero acabarás sola. Volví a sonreír, tranquila y firme. Estar sola, dije en voz baja, es mejor que ser utilizada. Entonces me di la vuelta y me alejé. No miré atrás ni una sola vez. Conduje a casa despacio, con el motor zumbando suavemente bajo mis pies mientras serpenteaba por calles tranquilas, sintiendo cada respiración calmarse. El sol ya se había ocultado cuando entré en mi modesto edificio de apartamentos. No era grandioso ni ostentoso, sino mío. Totalmente mío. Para cuando cerré la puerta con llave, imaginé la escena aún desarrollándose en esa casa, mi casa, ahora la casa de alguien más. Los de la mudanza, la nueva pareja felizmente instalándose en el lugar que Matthew y Emily alguna vez creyeron intocable. Y ellos, de pie afuera, en esa entrada, rodeados por los restos de sus planes, su casa desaparecida, sus planes expuestos, sus ilusiones destrozadas. El teléfono vibró una vez en el mostrador, un mensaje de texto. Era de Matthew. Mamá, por favor. ¿Podemos hablar? Esto no es lo que quería. Por favor. Me quedé mirando las palabras, frías, vacías. Ni siquiera me había llamado mamá en persona en meses, pero ahora, despojada de todo, de repente recordó quién era yo para él. No respondí. A los pocos minutos, recibí un segundo mensaje. Lo siento. Emily se dejó llevar. Me presionó. Ya sabes cómo es. Nunca quise hacerte daño. Casi podía oír su voz en esas palabras, desesperada, buscando, luchando por reescribir la historia ahora que ya no quedaba nada que robar. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla, pero no respondí. Porque por fin había aprendido, solo me extrañas ahora que dije que no. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y caminé hacia la ventana. La brisa vespertina traía el tenue sonido de niños jugando en la calle, risas sencillas y sinceras. Detrás de mí, el apartamento estaba tranquilo, seguro, vacío en el mejor sentido de la palabra, sin manipulación, sin agendas, solo paz. Pensaban que no podía vivir sin ellos. Pero la verdad era que llevaba años asfixiándome bajo ellos. Cada sacrificio que hice por Matthew, cada dólar, cada hora de mi vida invertida en esa casa, ese matrimonio, esa familia, se había convertido en un arma que usaron contra mí. Y sin embargo, aquí de pie, despojada de todo a lo que una vez me aferré, nunca me había sentido más ligera. Que se enfurecieran, que se pelearan, que me culparan. No me quedaba nada que darles, y eso me convertía en la mujer más libre del mundo. Susurré en la habitación vacía, como una oración silenciosa solo para mí, el silencio no significa debilidad. Y finalmente, creí.